Bueno, muy feliz de encontrarme con mis amigos, a pesar de, bueno, encontrarme acá por Zoom, digamos que no hay otra posibilidad ahora. Estoy muy contenta también por este nuevo medio que se llama Manos Libres, en el sentido de que yo pienso sinceramente que los periodistas de cultura y los periodistas en general tenemos que dejar un poco de llorar y empezar a hacer nuestros propios medios, digamos, porque Maruja Torres decía, los periodistas no estamos en crisis, son los dueños de los periódicos los que están en crisis, ¿verdad? Entonces cuéntenme cómo apareció este medio, qué proyecciones hay, qué expectativas tienen. Bueno, Jesús Alejo y Carolina López Hidalgo, ¿no? Yo los conozco mucho, pero bueno, vamos a presentarlos en YouTube. Hola, Mónica, Hola, Caro, muy querido. buen día. Oye, esto que acabas de decir sin duda resulta muy interesante, muy importante, porque a final de cuentas, eso es muy cierto. De pronto estamos esperando que sea el respaldo de un medio el que vaya detrás de nosotros, que en ocasiones sí resulta importante, pero no siempre y sobre todo cuando ya tienes un trabajo realizado. Ni siquiera voy a utilizar trayectoria, porque ya eso se escucha como muy pomposo, ¿no? Un Mm. trabajo realizado a lo largo de los años, un esfuerzo que has desarrollado por, pues, de una u otra forma ejercer una manera distinta, que a algunos gusta, a algunos no gusta, pero ejercer el periodismo cultural. Y cuando surgió esto de la pandemia, precisamente estábamos pensando, bueno, ¿qué sigue? En cualquier momento, cualquiera de nosotros nos pueden decir muchísimas gracias por su apoyo durante 15 años o 28 en el caso de el otro lugar donde laboro, ya en Radio Educación 15, 16 en Milenio. Yo decía, bueno, ¿y qué va a suceder si de pronto me dan las gracias y nos quedamos así? Nada más, ok, muchas gracias, me encierro a llorar mi dolor y o sea, ver qué fregados hago para poder mantener a mi familia y mantenerme a mí mismo, por supuesto. Entonces platicábamos mucho con Carolina al Mm. respecto y nos surgió sí la idea de desarrollar este espacio que es un espacio que apostamos sobre todo para ejercer un poquito más nuestra libertad. Por eso decidimos ponerle manos libres, Manos libres. porque no hay nada que nos detenga en estos casos. Tenemos las manos libres para hacer, escribir, editar como querramos, en el caso de los que hacemos radio, y también hacemos el llamado periodismo escrito, pero también con esta sensación de que, bueno, llevamos tanto tiempo en el oficio que no necesariamente es preguntar, que también es preguntar, pero también es opinar, ¿no? Jorge Volpi hace algunas semanas decía que el deber ser de un periodista era preguntar si es cierto, y ya para los opinadores hay otros espacios, pero también tenemos ya como que cierta mirada sobre lo que sucede en nuestras realidades, que por qué no también dar nuestra opinión, por qué no dar también ese salto y decir, más allá de una nota informativa, yo opino esto de este libro, opino esto de la situación por la que está trabajando, pasando, digamos, la situación cultural en nuestro país, la industria editorial, etcétera. Y entonces, en ese sentido, enfocamos este espacio, manos libres, para tener la oportunidad de seguir dialogando, y aquí le cedo el espacio a Carolina, pero una cosa que sí nos ha parecido y a mí me ha parecido fundamental en todos los proyectos que nos hemos dado a la tarea de impulsar en lo personal también, que es, no es un diálogo exclusivamente para nosotros, que lo Ujú. es, sino también es para el otro. Ujú. Y cuando intercambiamos ideas, cuando intercambiamos precisamente opiniones, lo que estamos haciendo también es prepararnos para ese otro que no conocemos, que Ujú. es nuestro lector, nuestro radioescucha, nuestro televidente. A final de cuentas, si tenemos una mirada un poco más amplia, una mirada un tanto más crítica, pues la tenemos para nosotros, sí, pero también para quienes nos leen, nos escuchan, nos ven todo ese tiempo. Eso nos pareció fundamental cuando comenzamos todo esto, ¿no, Carolina? Sí, 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 y también con esta idea de compartir con los mismos colegas, con los mismos compañeros, porque también esa era otra de las intenciones. Al final, eh, estas ideas surgen también de todos estos recorridos que hemos hecho a lo largo
de las ferias internacionales del libro, de las ferias del libro, donde nos reunimos, donde justo hacemos como esta reunión de la mesa después de cada uno de los días de jornada y poder, pues obviamente entablarnos, porque como dice Jesús, aquí sí podemos opinar. Yo finalmente trabajo en radio y ahí pues el tiempo es muy corto, entonces la opinión no se da porque más bien es informar, pero Claro. tienes como un bagaje de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, surge así y la verdad es también esta necesidad de verte, de ver al otro, ¿no? O sea, por ejemplo, Moni, ¿hace cuánto no nos veíamos? 5 o 6 meses, ¿no? Sí, es Pues nos cierto. vamos viendo, nos vamos transformando y es una maravilla el poder estar conectándonos y el poder estar platicando, el que además surjan proyectos similares de compañeros también se me hace algo súper importante porque estamos viendo, y creo que eso ha sido algo que dejamos atrás, que esto era una manera también de comunicarnos. O sea, al final la pandemia lo que nos hizo es empezar a tomar en cuenta también estos otros medios que no habíamos tomado en cuenta tanto, al menos, bueno, yo, por ejemplo, donde no sabía ni cómo conectarme a nada. Y ahora pues ya lo sé, ¿no? Ya estuve, digo, ya lo voy aprendiendo, Chuchi sabe más que yo ahorita, pero creo que son como muchas cosas las que se reúnen en este proyecto que esperamos siga para largo, porque además tenemos mucho apoyo y muchos seguidores también que nos están como impulsando. Sí, por otro lado también a mí me resulta fascinante esta cosa de la cultura, que cada uno hace su especie de cultura, digamos, y ahí también estamos opinando, ¿no, Jesús? Esta cosa de que, por ejemplo, ustedes han entrevistado a Verónica Flores de la agencia, y a mí por ahí no se me había ocurrido entrevistar a Verónica Flores, digamos, ¿no? Y yo he entrevistado por ahí a otra persona y a ustedes tampoco no se les había ocurrido, en el sentido de que hay muchísimas cosas para hablar de la cultura, es muchísimo nuestro tema, es un tema fascinante, ¿no? Fíjate que cuando comenzamos con este proyecto, por supuesto, nuestra primera necesidad era responder a la situación por la que estaba atravesando todo el sector, todo el ámbito Claro. cultural, incluyendo algo en lo que nos hemos movido los tres mucho más, Caro también en otras áreas, pero el asunto de los libros, ¿no? Pero cómo enfrentar, superar los problemas de la pandemia en el ámbito teatral, musical, editorial, por supuesto, hemos hablado de bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero hace poco estábamos platicando, Carolina y tu servidor, y hablábamos de, bueno, ya vimos como esta parte colectiva que es fundamental, pero ¿qué está sucediendo con los individuos, no? ¿Qué está pasando con estos personajes? Algunos tienen becas, otros no tienen becas, pero ¿qué está pasando con los ilustradores, con los que se encargan de hacer la revisión de los textos, los manuscritos que van a las editoriales? ¿Qué está pasando con las imprentas? Pero no con la imprenta en grande como tal, sino con ese impresor o el trabajador de la imprenta que tiene esa chamba y que también cerró y va a cerrar más tiempo porque los libros, pues, quién sabe cómo se vayan a reactivar. Y ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de que la cultura, bueno, ya era algo que traíamos incluso desde hace mucho tiempo, que la cultura no solo es lo que ofrecen, por supuesto, eso sí nos queda muy claro, las instituciones culturales o lo que ofrecen las editoriales o lo que ofrecen las agrupaciones artísticas, sino que había que tener esta mirada mucho más amplia para atender otro tipo de problemáticas y sobre todo de experiencias humanas. Yo creo y eso sí es una opinión muy personal, que en los últimos años nuestra forma de ejercer el periodismo ha sido más con esta mirada sí colectiva, pero sobre todo crítica, lo cual no debe de faltar en cualquier tipo de periodismo, pero como que estamos cayendo exactamente en lo mismo que acusamos, por ejemplo, a los datos de Hugo López Gatell, ¿no? Que son cifras y son datos, son números, pero no hay historias. Y creo que a nosotros se nos ha olvidado un poco contar esas historias desde esta perspectiva, por supuesto, de la experiencia cultural y artística, ¿no? Tú, Caro, han elegido Facebook. A mí me resulta, bueno, sumamente también positivo darnos cuenta de que es barato el tema de las redes sociales, el tema de Internet, porque ¿por qué no habría de ser barato una máquina de escribir cuando salió?
Nuestras herramientas tienen que ser baratas, no necesariamente tenemos que tener a un medio súper. Yo, por ejemplo, en mi medio, me lee mucha más gente que la que me leía en Sin Embargo, digamos, ¿no? Y pareciera ser que, bueno, que Sin Embargo tiene esta cantidad de gente, pero es cantidad de gente que hace clic, que va a la política, que no se entera de los libros y que muchas veces mis notas pasaban absolutamente, no, nadie las veía, digamos, ¿no? Caro, ¿cómo fue lo de Facebook? ¿Por qué eligieron Facebook, digamos? Es una cosa que te quiero preguntar. Bueno, la verdad es que Facebook fue porque la plataforma que escogimos para salir nos daba esa opción, ¿no? En primera instancia. Pero al final también algo que es cierto, Facebook es como más especial, pues. No es como Twitter que mandas y es como gritar, abrir la ventana y gritar, ¿no? En Claro. Facebook hay un cierto grupo y además cuando se comparte tenemos el mismo interés. Bueno, la idea también de llegar a más personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que son amigos de mi hija, que son más chiquitos, pero que además sí se están conectando con lo que estamos platicando. Es un panorama, creo que, interesante y me gusta. También, algo, no sé, Jesús, la idea es también ir creciendo, pero primero vamos poco a poquito, vamos avanzando poco a poco. Alguna de las estadísticas, por ejemplo, que he estado viendo, porque he estado tomando cursos también además, Facebook, por ejemplo, la gente se detiene más. Entonces, sí, un programa, por ejemplo, que hacemos de 1 hora, va a estar más tiempo. Y además, esa publicación se queda, y entonces al quedarse, también la gente de repente, cuando lo llega a pasar, se detiene. Entonces, la verdad es que hay mayor conectividad, y algo que nos encanta, Jesús y a mí, es que la gente nos pregunte. Entonces tú estás platicando y entonces al mismo tiempo estás mirando y si no les parece te lo dicen y si les parece están ahí y entonces es una dinámica como si estuvieras justo lo que queríamos, platicando como amigos, ¿no? Hay una chica que tenemos ahí que es Vikianska, como un nombre ruso, que está siempre ahí conectándose y nos está diciendo cosas, que es alguien que, por ejemplo, no teníamos en el radar, que eso ha sido también bien bonito, porque hay gente que ya nos está buscando. Entonces, la verdad es que ha funcionado, sale con muchas ideas y con muchas líneas, pero al final se está convirtiendo en una cosa como muy bonita, muy de gremio, muy de compañía, muy de seguir uniendo, seguir juntando, seguir hablando de estas historias de los otros, ¿no? Entonces, la verdad es que así surge, ¿eh? No fue un estudio técnico ni nada, sino también la facilidad que todos nosotros manejamos Facebook. Jesús. Si me permites, Mónica, una de las cosas que quisiera sumar al comentario de Carolina es que además, una de nuestras apuestas es primero impulsar contenidos. Si logramos impulsar contenidos, si logramos que la gente se interese por lo que estamos platicando, no solo nosotros, sino por lo que nos están platicando, entonces ya nos daremos a la tarea de hacer una inversión mayor. Sí, como dice Carolina, esta plataforma que elegimos en un primer momento es StreamYard, que te permite hacer las transmisiones en directo a Facebook, pero en la versión gratuita solo te lo permite Facebook y te permite ciertas cosas elementales, básicas, que tú has visto ahí en nuestra pantalla. Si pagamos la siguiente categoría, digamos, ya te permite hacer muchas más cosas, te permite que la transmisión se vaya a YouTube o a Instagram o a Twitter, ahí tú elegirás, te permite jugar más con la pantalla, darle mayor producción, digamos, a todo eso, pero lo que pensamos en un principio, por supuesto porque los recursos no están ahí, pero lo que pensamos en un principio es primero nutrámoslo de contenidos, veamos que esto valga la pena y a mí, si me lo permites también, además de agradecerte este espacio, Mónica, me siento orgulloso y lo comparto con Carolina de saber que sí estamos logrando lo que en algún momento nos planteamos, ¿no? Que es vamos a platicar entre nosotros y vamos a escucharnos entre nosotros. Y el que tú nos brindes esta oportunidad significa que también nos estás escuchando y que te puede gustar más un programa u otro, pero que hay algo que tú has dicho, esto hay que sacarle, hay que verle, hay
algo que vale la pena aquí. Y eso me parece que es muy importante, insistiendo en esta idea. Si bien pensamos en este espacio para los colegas periodistas, porque hablamos de muchos temas en general, pero al mismo tiempo estamos pensando en atraer mucha más gente que reflexione junto con nosotros sobre los problemas, y esa gente de la que hablamos no solo son los artistas, los creadores, los pensadores, sino también las personas que todos los días abren un periódico o que deciden escuchar, seguir tu página, o que deciden escuchar a Limero, que deciden escuchar a Reeducación. Pero primero, nuestra apuesta primordial es el contenido. Si nuestros contenidos valen la pena, si nuestros contenidos siguen interesando, entonces dejaremos de, bueno, que no estamos yendo a cantinas, ¿verdad? Pero dejaremos de pagar eso para poder invertir un poco más en una nueva categoría, porque a final de cuentas sí es un esfuerzo exclusivo, es un esfuerzo individual, que no tiene todavía el apoyo de nadie más. Ya, si en algún momento surge, fantástico. Si no, nos estamos divirtiendo, la verdad. Sí, por otro lado también eso me resulta sumamente, primero yo creo que el periodista tiene que informar, que el periodista tiene que preguntar, que el periodista tiene que opinar, y en ese sentido tenemos que hacerlo todos los días, tenemos que ser astutos y tenemos que ser constantes todo el tiempo, ¿no? A mí ya no me importa mucho ni los agentes de prensa, ni la gente de relaciones públicas, ni la gente que va atrás de nuestros medios, digamos, ¿no? A mí me importa mucho más establecer contenidos, como tú dices, y que podamos informar y reflexionar acerca de todo esto que pasa. Tal es así que hay 20, de las 20 notas que yo saco en la semana, hay 40, 50 que no puedo sacar, porque es increíble la cantidad de gente que te manda libros, que te dice el teatro, no hay periodistas de danza, por ejemplo. Entonces, yo lo que creo, por otro lado, y por supuesto le voy a dar espacio a todo el mundo, en el sentido de que tenemos que crear nuestra red cultural. O sea, así que tú el diario, tú el noticiero, tú esto, no sacas cultura, pues no, tu gobierno no apoyas la cultura, nosotros sí, porque es esto lo que somos y es esto de lo que trabajamos, ¿verdad? ¿Sabes qué, Moni? Por ejemplo, yo algo que he gozado y disfrutado muchísimo es justo esta posibilidad de elegir tus temas a partir de esta pandemia. Ya lo comentábamos, se tardaron mucho en reaccionar los RPs, las mismas instituciones, en enviarte información. Entonces fue hacer tu agenda, fue buscar a tus artistas, a tus contactos, fue meterte a través de las redes sociales, y eso a mí me encantó. O sea, y fue darte cuenta que tú podías crear esa agenda que siempre habías querido, pero que por X o Y cosas ya no. Entonces, al menos, por ejemplo, me fui desde la historia, ¿no? Me fui en un principio un poco a reconocer que nos había pasado, bueno, pues la historia de la peste, cómo se vivió, y con historiadores y platicarlo. También irnos con estos personajes especiales que estaban pues abriendo sus ventanas, porque algo que sí pasó, Moni, es que los artistas dijeron, no pueden salir, bueno, yo les ofrezco, yo les canto, yo les explico, yo les doy. Entonces, dar también fue maravilloso, y fue empezar como a sacar esa información. Creo que tenemos que seguir con esa misma dinámica, dejar que nos marquen una agenda y hacer nuestra agenda, pero también, bueno, no dejar las cosas que son importantes, ¿no? Esta búsqueda de información a mí ha sido increíble, me ha gustado, me ha encantado, y algo que también creo que ha pasado y que no debemos de olvidar un poco son estas luchas que teníamos antes y que se quedaron ahí. La lucha, por ejemplo, por las mujeres, por este espacio que ya se estaba ganando y que justo llega la pandemia y parte todo, la lucha también de los indígenas, todas estas cosas que también tienen que ver con cultura, porque al final, sí es cierto, cultura somos todo y es todo lo que nos rodea, y hay que saberlo canalizar. Sí creo que por parte de todas las autoridades para este sector, que se ha entregado todo el tiempo. Perfecto. Bueno, les voy a dejar unas últimas palabras a ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan estado en este espacio, y por supuesto, antes de terminar, que me digan qué es lo que viene en Manos Libres próximamente. Vas, Jesús. Deja el primero. ¿Qué es lo
que viene? Lo que viene es seguir tratando de nutrir este espacio, seguir dialogando, porque una de las cosas que también queremos es responder a las coyunturas. Entonces, por ejemplo, para este fin de semana queremos hablar de esta reapertura de los teatros, pero sí también con esta perspectiva de que más allá de lo que digan o no las autoridades, ¿qué piensan los productores? ¿Les alcanzará con ese 30% de aforo para pagarle a sus actores, para abrir el espacio, para pagar el gel antibacterial, todo eso, les alcanzará el 30% de aforo? Queremos ver eso, ¿no? Y es interesante porque, insisto, ahora ya no quisimos verlo desde, a ver, la asociación de teatro de tal o la agrupación independiente de este lado, sino Carolina propuso 2 nombres de 2 productores como tal, para que sean estos 2 individuos los que nos planteen cuál es la problemática que van a enfrentar con todo esto. Y por supuesto, pues esa es la idea, ¿no? Seguir un tanto reaccionando a la coyuntura, pero al mismo tiempo proponer temas, ver hacia el futuro. Hemos tenido la fortuna, Mónica, de que en ocasiones algunos compañeros nos escriben, ya sea en nuestros chats personal o directamente en la página, nos dicen, gracias, ya sacamos nota, ¿no? Pues eso para nosotros también es bastante satisfactorio, porque eso significa que está saliendo algo de este espacio. Y hacia allá es cuánto nos dure, lo que nos dure a final de cuentas el interés, las ganas, el deseo, la salud, todo eso, para poder llevarlo a cabo. Si en algún momento, como se utilizan hoy los términos, se monetiza, fantástico, ¿no? Ya quiero cambiar de suéter porque ya se ve como medio cascadón. Pero si no se da, insisto en lo que decía hace un rato, nos estamos divirtiendo mucho con este espacio. Exacto. Muchísimas felicidades. ¿Tú, Caro, querida? Pues eso, es seguir divirtiéndonos, seguir buscando la información, seguir generando contenidos, seguir también intercambiando estos contenidos con compañeros, ¿no? Porque, por ejemplo, también de acuerdo a las áreas vamos invitando a gente a que participe con nosotros, porque yo sí soy una convencida de que debemos ser un gremio que nos tenemos que unir. Porque tenemos un problema, además, a veces en nuestros mismos medios, la cultura se va haciendo chiquita, como lo mencionabas un poco, sin embargo, o no es tan considerada. Entonces aquí, bueno, apoyarnos es como un apapacho también, ¿no? Y como esta reunión nuevamente, esta idea de cofradía, creo que es algo que a mí siempre me ha gustado, de gremio, creo que sí tengo una cosa ahí de sindicalismo, no es cierto. Pero sí, con esta idea de apoyarnos, de disfrutar y de seguir adelante. Y bienvenidos, Manos Libres, la verdad está para todos ustedes y para que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias, Jesús. Les deseo toda la suerte del mundo y vamos a seguir leyendo Manos Libres para enterarnos qué es lo que pasa en la cultura. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Gracias, Moni, bye. Gracias.